Gracias, señora vicepresidenta. Quien suscribe, diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, presidente de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, fracción primera, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 y 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en materia de usurpación de identidad y fraude cibernético al tenor de la siguiente exposición de motivos. El derecho a la identidad inicia con la inscripción del nacimiento de una persona ante el registro civil correspondiente, lo que representa su reconocimiento institucional que delimita su personalidad respecto a otros habitantes del Estado. Este derecho implica que se nos reconozca un nombre, una nacionalidad, una familia, etcétera, y a partir de ahí se puedan ejercer otros derechos sin restricciones legales. La reforma constitucional, al artículo 4, párrafo octavo, publicitada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio del 2014, se convirtió en la base legal para reconocer en nuestro país el derecho a la identidad como derecho fundamental para que las personas tengan la certeza que el Estado mexicano debe, por todos los medios a su alcance, proteger, reconocer y buscar los mecanismos legales para hacerlo efectivo. De esta manera, la identidad se refiere a un conjunto de características, datos o informaciones que permiten individualizar a una persona y a delimitar sus relaciones dentro de una sociedad. El derecho a la identidad, como todo derecho humano, es universal, no puede tener caducidad, es único, irrenunciable, intransferible e indivisible. Sin embargo, en la actualidad, el uso del Internet ha generado el nacimiento y propagación de la identidad electrónica o digital, por lo que diversos datos personales sustentados en documentos de identidad han pasado de una existencia en formato físico a uno informático. De esta manera, la identidad digital contempla el uso de instrumentos como las firmas electrónicas, los códigos QR, las claves de acceso a las plataformas de pago de impuestos o de banca en línea, servicios de televisión o telefonía, el uso de correos electrónicos, de redes sociales, que contienen información privada o sensible de su propietario, cuya vulnerabilidad es potencialmente peligrosa ante su posible apropiamiento no autorizado y, en su caso, la consecuente comisión de diversas conductas como el fraude. De esta manera, se han identificado dos aspectos a considerar en la tipificación de los delitos que comprometan la identidad de una persona en su modalidad electrónica. La primera y tradicional de ellas es el robo físico de la información a través de la apropiación o usurpación de datos o documentos de identificación para con ellos crear documentos de identidad o generar condiciones mínimas de coincidencia de identidad que sirvan como instrumento para realizar en perjuicio de la víctima todo tipo de operaciones delictivas, como delitos, como retiros de efectivo mediante el uso de tarjetas de crédito o débitos creadas a base de datos usurpados, compras en línea o pagos de servicios con cargos de tarjetas adulteradas, apertura de créditos con cargo a la víctima, transmisión ilícita de propiedades inmobiliarias y demás conductas análogas que comúnmente terminan por perjudicar severamente el patrimonio o la esfera de derechos de las víctimas y ocasionalmente de terceras personas. La segunda vertiente se concreta mediante el robo de identidad a través de las tecnologías de la información, donde los criminales cibernéticos buscan hacerse de información confidencial por medio de correos electrónicos falsos a nombre de instituciones reconocidas, públicas o privadas. En ocasiones pueden contener virus o software espías para manipular datos o servicios por medio de piratería y realizar actividades ilícitas en el sector bancario o en el comercio electrónico, como si de la víctima se tratase, encontrándonos en este supuesto frente a un fraude a través de medios electrónicos, ya que existe la particularidad de un engaño o aprovechamiento del error en que otro se halle para la obtención de un lucro. Según la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se conoce como fraude cibernético a aquellas estafas que utilizan la red para realizar transacciones ilícitas, en las cuales muchas veces las personas que realizan este tipo de fraudes se aprovechan del desconocimiento o del poco cuidado de las personas que tienen al utilizar los servicios financieros en línea, convirtiéndose en un blanco fácil para los estafadores y se ejecuta comúnmente a través de las siguientes formas. 1. Correo basura, también conocido como spam. Se trata de un mensaje enviado a varios destinatarios que usualmente no lo solicitaron con fines publicitarios o comerciales. La información de dicho correo evita
e invita a visitar una página o descargar algún archivo, por lo que generalmente es un virus que roba la información de un dispositivo. Phishing, también conocido como suplantación de identidad, en la que se ocurre al hacer pasar por una institución financiera con un mensaje electrónico indicando un error de la información de alguna cuenta bancaria, y al ingresar los datos del usuario supuestamente para corroborarlos, obtienen información confidencial con números de tarjeta de crédito, claves, datos de cuentas bancarias, contraseñas, etc. Priming, que consiste en redirigir a la víctima a una página de Internet falsa mediante ventanas emergentes para robar información personal. La usurpación de identidad y el fraude por medios electrónicos, así por diversos delitos cibernéticos, ha sido considerablemente al alza, ya que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, señaló que al año 2011 se atendieron 4,000 quejas por presunto robo y usurpación de identidad y fraude, mientras que para el año 2015, tan solo 4 años después, en total se atendieron 10,000 quejas de esta naturaleza en tan solo un año. Para el segundo trimestre del año 2021 se han tenido conocimiento de 2.745.738 quejas de fraude cibernético utilizando datos personales de otra persona, destacando que el monto reclamado de los fraudes cibernéticos asciende a más de 6.532 millones de pesos. Se bonificó solo el 41% de este monto y, según los datos de Conducef, 84 de cada 100 fraudes cibernéticos se resolvieron a favor del usuario. Del total de los fraudes cibernéticos ocurridos en el segundo semestre del año 2021, de acuerdo con las reclamaciones iniciadas por la Conducef, 2.534.130 ocurrieron por comercio electrónico, 119.179 por banca móvil, 89.324 corresponden a operaciones por Internet de personas físicas y 3.076 operaciones por Internet de personas morales y 29 pagos por celular. En cuanto hace al estado de Tlaxcala, de acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía General de la República a los medios de comunicación al mes de abril del 2021, los delitos cometidos mediante medios cibernéticos aumentaron más del 100% respecto a los que se cometieron en el año 2020, entre los que se encuentra el robo de identidad y el fraude. Por cuanto hace a la Conducef, dicha dependencia informó que llevó a cabo 9.440 acciones de defensa en el estado de Tlaxcala durante el periodo de enero a agosto del año 2021. Asimismo, que las reclamaciones atendidas se incrementaron en 105.5% respecto al 2020 en el mismo periodo, siendo el municipio de Tlaxcala el que mayor número de reclamaciones registró. En el 2021, las principales causas de reclamación fueron las relacionadas con los consumos no reconocidos, transferencias electrónicas no reconocidas y los cargos no reconocidos a la cuenta, que en conjunto representa un 34% del total de las reclamaciones presentadas. El 63% de los reclamos estuvieron relacionados con posible fraude, fundamentalmente originadas por llamadas telefónicas que supuestamente hace el banco, acceso a páginas apócrifas y en cajeros automáticos. Por ello, diversos investigadores consideran a la usurpación de identidad y al fraude cibernético como el crimen por excelencia del siglo XXI, que se ha convertido en uno de los grandes pendientes legislativos en materia de ciberseguridad en México, al promover pérdidas anuales por aproximadamente 5,000 millones de pesos. El rápido crecimiento de esta conducta delictuosa se ha asociado al uso cada vez mayor de teléfonos celulares y computadoras con conexión a Internet para las actividades diarias, lo que principalmente ocurrió durante la presente pandemia de COVID-19. Ante la creciente comisión de estas conductas, resulta obligado analizar nuestro marco normativo penal, que contemple el uso de Internet y demás medios informáticos o telemáticos como medio utilizado por la ciudadanía para realizar compras, pagar sus impuestos y servicios, así como realizar transacciones bancarias donde se pueden ver comprometida su identidad e información personal. De esta manera, a través de la presente iniciativa, propongo adicionar un artículo al artículo 282 bis al Código Penal del Estado, a tipificar como delitos determinadas conductas realizadas a través de medios informáticos, telemáticos o electrónicos, haciéndolos equiparables a la usurpación de identidad, considerando la obtención, transferencia o uso no autorizado de datos personales que no sean de su propiedad para cometer cualquier actividad ilícita, y que a quien se asuma como otra persona física o moral a través de plataformas digitales a fin de obtener un lucro o afectar su reputación.
Igualmente propongo la reforma al párrafo segundo del artículo 282 para que se consideren como graves de la usurpación de identidad cuando la víctima sea una persona menor de edad, algún adulto mayor o bien a que quien cometa un delito sea funcionario público, tenga preparación académica en materia de informática, computación telemática o ramas del conocimiento afines. Igualmente propongo una reforma al artículo 341 del Código Penal, con lo que se pretende actualizar el delito de fraude cibernético que considere la obtención y el uso de materia ilícita de datos personales o bancarios a través de medios informáticos, telemáticos, electrónicos o de cualquier medio de comunicación para la obtención de algún lucro para sí, un tercero o que genere un daño patrimonial. Si bien diversas disposiciones penales han considerado a este último supuesto como parte de la usurpación o robo de identidad, al existir la particularidad de un engaño o aprovechamiento del error en que otro se halle para la obtención de un lucro indebido y considerando el antecedente ya existente en nuestra norma sustantiva penal del Estado, considero conveniente su actualización al fraude cibernético y principalmente que afecta a los usuarios de servicios financieros o bancarios. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto, artículo único. Con fundamento lo dispuesto en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y fracción 2 y 10, apartado A, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforma el segundo párrafo del artículo 282 del artículo 341 y se adiciona el artículo 282 bis, todos del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 282. Se aumentarán en una mitad las penas previstas en el párrafo anterior a quien se valga de la homonimia, parecido físico o similitud de la voz para cometer el delito establecido en el presente artículo, cuando la víctima sea menor de edad o adulto mayor, cuando el sujeto activo del delito sea servidor público o tenga algún grado académico en el campo de la informática, computación o telemática, además de la inhabilitación del servicio público o suspensión para ejercer la profesión por un tiempo igual a la pena según corresponda. Artículo 282 bis. Serán equiparables al delito de usurpación de identidad las conductas siguientes: la obtención, transferencia o uso por cualquier medio informático, telemático o electrónico sin autorización de quien deba otorgarla, las contraseñas, datos identificativos o cualquier otra información similar que permita acceder a redes, plataformas o sistemas informáticos de los que no se es usuario a fin de utilizarlos con la intención de cometer cualquier actividad ilícita. Segundo, a quien asuma, se apropie o utilice indebidamente a través de Internet o cualquier sistema informático o medio de comunicación la identidad de una persona física o jurídica para ostentarse como tal sin el consentimiento de ésta, ya sea para la realización de alguna conducta ilícita en beneficio propio de un tercero o para afectar la integridad o reputación de una persona suplantada. Artículo 341. Al que alcance un lucro indebido para sí o para otro o genere un daño patrimonial valiéndose del uso de algún medio informático, telemático, electrónico o cualquier medio de comunicación mediante la obtención o uso no autorizado de datos personales o bancarios que no le pertenecen o valiéndose de alguna manipulación informática o intercepción de datos de envío, se le impondrá prisión de 3 meses a 3 años y multa de 18 a 216 días de salario mínimo. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se derogan aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto. Al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 22 días del mes de marzo del año 2021. Atentamente, el diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, presidente de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social. Es cuanto, señora presidenta.